poder llevar a cabo el estudio de esta tarde. Así que comenzamos una vez más con el estudio de lo que estamos denominando la membresía por el Evangelio de Cristo. eh, Evangelio que es el que nos da esta realidad de poder vernos como miembros del mismo cuerpo, miembros de una congregación, miembros del grupo de los salvados del Señor. Así que vamos a ir con lo que nos quedamos. La semana pasada ya habíamos llegado prácticamente a la tercera, perdón, a la cuarta sesión, pero en cierta medida debemos de entender que llevamos ya varias sesiones. No es que no hemos juntado cuatro nomás, sino que llevamos prácticamente siete sesiones más o menos, seis, siete sesiones más o menos de estudio. Así que hay harta información que hemos venido recabando, estudiando, explicando, y hoy día vamos a tener un tiempo, además de terminar lo que debíamos de ver la semana pasada, vamos a estar viendo también hoy día una actividad, una pequeña actividad que es a raíz de preguntas, reflexionar y pensar cómo se podría llevar a la práctica, ¿sí? Algunos conceptos. Así que continuamos. Eh, antes de pasar a la sesión 4 que habla de que el amor es una señal de los creyentes y también el amor es una muestra y una oportunidad donde nosotros debemos de manifestarlo en la membresía. Antes de eso, vimos que quién podía postular a la membresía de la iglesia local y dijimos que era todo cristiano, todo creyente, todo nacido de nuevo. Habían tres criterios, que era la fe, el arrepentimiento y el bautismo, que es una ordenanza. Y el propósito de esto no era evaluar quién es más teólogo que otro, ¿no? Finalmente era reconocer a los creyentes verdaderos que han sido salvados por la gracia del Señor, que busca evidenciar esa condición al someterse a la autoridad de alguna iglesia local, porque es su familia. Es una necesidad que nace en el corazón y en la espiritualidad de las personas que han sido salvadas. La espiritualidad va a llamar a poder tener y congregarse con la familia de Dios, porque también es su embajada, es como un pedacito de cielo en, en, en la tierra, ¿sí? Entendiéndose bien el concepto, ¿no? No quiero que empecemos a espiritualizar demasiado, pero es muestra de la realidad del reino del Señor, cómo debería de llevarse a la práctica, ¿sí? También vimos que la membresía, y esta es la sesión 4, la membresía muestra el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque es el amor el que nos permite mostrar lo que somos, lo que hemos recibido, este nuevo nacimiento y la obra del Espíritu. Entonces, el objetivo que teníamos la semana pasada era identificar que la membresía en la iglesia local es donde centralmente se practica el gran mandamiento de amar al Señor y de amar a los creyentes, a fin de evidenciar ser un discípulo genuino de Jesús. Así que vamos a avanzar. Dijimos varias afirmaciones de lo que es un discípulo y nosotros estábamos viendo varios puntos importantes de lo que es un discípulo y las marcas generales de un discípulo. Y nos vamos a saltar a la diapositiva número 11. Y en esta diapositiva nosotros podemos ver que estuvimos estudiando y nos quedamos en el primer punto, solamente vimos este primer punto. La marca general de un discípulo es ama a Dios y a sus hermanos en Cristo. Y vimos unos textos fundamentales, ya un texto lema, que es Juan 3:35 o 34:35, y también podemos ver primera de Juan 3:23-24, Juan 14:15 y también el versículo 31. Bien, hasta ahí, ¿alguien quiere aportar, comentar algo de lo que estuvo reflexionando durante la semana? Algo que diga, creo que esto me llevó a pensar el Señor de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Si no, vamos directamente al punto siguiente.
¿No? Bien, entonces vamos a ir con el punto aquí que vemos acá, respuesta al llamado inicial de Dios, según el Evangelio de Cristo. Es una marca también de un creyente. Tienen una respuesta al llamado del Señor. Tienen una respuesta. Y esa respuesta es evidente. Esa respuesta no pasa desapercibida. Esa respuesta se ve materializada con lo que piensa, con lo que siente, con lo que quiere hacer. Entonces podemos ir a Marcos 1, Marcos 1 y podemos leer los versículos del 15 al 20. Si, si alguien quisiera darle lectura al texto, Amén. tiene todo. Ya. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano también, y vio, perdón, y a Juan su hermano, también ellos en la barca las, que remendaban las redes, y luego los llamó dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Si se dan cuenta, eh, esto me trae a la mente muchas de las cosas que conversamos la semana pasada, de que un discípulo sigue al Señor, no solamente meramente por un compromiso de apariencia, sino por algo que fue afectado en su interior. Le sigue, busca ser una copia fiel del Señor. Eh, no cuestiona lo que Él está diciendo, sino que en esa primera instancia, la persona que le nace la fe tiene en mente ir tras de su maestro. Y es maravilloso, y es maravilloso. O solo un dato, aquí en el tiempo bíblico no se veían maestros yendo a buscar discípulos. Eran los discípulos que buscaban maestros. Y y eso era una costumbre, y de hecho por lo general era una, algo súper arbitrario lo que hacían estos maestros. Ya, si le parecía bien de la familia que venía o sus requisitos, si cumplía con un montón de cosas, podían ser aceptados. Pero si no le parecía, no. En este entonces era Jesús que estaba yendo a buscar a los pescadores, a los pescadores. Y digamos, no sé si ustedes han pasado por el puerto de San Antonio hace poco. Lo que yo recuerdo de las veces que he ido, estar en un terminal pesquero no es muy agradable el aroma. Entonces, eh, allá, incluso esas cosas que hoy en día podemos nosotros a veces hacerle el quite, bueno, a los que les gustan los mariscos, los pescados, se van a meter nomás, pero hay algunos que no nos gusta, entonces hasta el olor no nos agrada, pero el Señor iba ahí, el maestro de maestros iba ahí y le decía, síganme. Y eso es maravilloso, dar respuesta al llamado inicial de Dios. Eso es tremendo. Podemos ir a un tercer punto. Dice, un deseo por conocer lo que Dios dice. O sea, esto también es algo que se evidencia en la vida. Quizás no es que el hermano, el nuevo creyente o el creyente que lleva años va a querer saber letra por letra, pero sí tiene un deseo fervoroso de ser expuesto a lo que Dios ya reveló y aprenderlo en diferentes ritmos, pero aprenderlo porque es alimento para su vida, es aliento para su alma, es fortaleza para su alma, es dirección en los momentos difíciles, incluso cuando no se sabe bien qué decidir. Entonces, pero por sobre todas las cosas es para adorar al Señor con nuestra mente, como dice el mandamiento, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y no podemos hacerlo si no pasamos tiempo con las escrituras. Y eso un discípulo lo tiene por la nueva naturaleza que el Señor le dio, ya está. Solamente muchas veces nosotros somos los que le ponemos obstáculos y no avivamos eso que el Señor ya nos ha entregado, ese hambre por conocer de su palabra. Podemos ver algunas citas bíblicas que tenemos acá. Vamos a Job 23:13. ¿Alguien tiene texto que quisiera leerlo?
Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Así es, así es. Y en ese sentido, eh, podemos agregar lo que dice el versículo anterior. Si lo puede leer, hermano César, por favor. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahí viene el completar la idea. Si se dan cuenta, el deseo fervoroso de Job era tener las palabras del Señor, las palabras de la boca, porque era más que comida. Y nosotros tenemos algo que el Señor dijo, que lo repetimos muchas veces, pero a veces como que lo decimos de manera no tan consciente de lo que significa, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y ese sentir, ese deseo, un discípulo lo tiene. También podemos ir a Jeremías, Jeremías, Jeremías 15, Amén. 16. ¿Lo leo, hermano? ¿Sí? Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Es tremendo pensar en esta revelación y esta experiencia que tuvo el profeta Jeremías de tomar las palabras del Señor y comerlas. Eh, ¿Y qué fue para él? Fueron gozo y alegría. ¿Dónde? No solo en su mente, sino en su corazón, en la integridad de su ser, en el centro de operaciones de nuestra vida, en el corazón. El corazón involucra tanto nuestras emociones como también nuestra mente, lo que nosotros conocemos. ¿Y qué causó el que le causara gozo y alegría en su corazón? eh, Esto viene a ser también un motivo de seguir permaneciendo ante las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque es resultado de invocar invocar al Señor, y él reconoce que el Señor está sobre él. ¿Sí? Bien, vamos a leer solamente un texto más de este punto, y es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 5 al 7. ¿Sí? ¿Sí? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Un discípulo va a reconocer que esto es apremiante, apremiante. Esto es conocido como la Shema, el gran oye, porque eso significa Shema, oye, y oye con atención, sujetando tu mente y tu corazón a lo que vas a escuchar. Y ahí viene el mandamiento y la declaración: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y viene también con esta declaración teológica, doctrinal, bíblica del ser de Dios. Viene el mandamiento para nosotros, cómo debemos de responder como discípulos. Claramente estamos viendo un texto del Antiguo Testamento que aparece como en el contexto de Israel, pero esto no ha pasado, eh, no ha pasado a perder su efecto cuando llegó el periodo de la iglesia. No, sigue siendo el mismo mandamiento: amar al Señor con todo nuestro corazón, y esto es maravilloso. También es una señal y una marca general. No es que amemos perfectamente al Señor por medio de sus palabras, sino que nos esforzamos y reconocemos que debemos de amarle, y para poder amarle debemos de atesorar nuestras palabras, de las palabras del Señor en nuestro corazón. Y eso es lo que dice el versículo 6 y 7. Bien, pasamos al punto siguiente. Punto 4 dice: busca estar permanentemente fiel a la palabra de Dios. Y aquí hace una distinción y lo vamos a ver según los versículos.
porque pareciese lo mismo, pero son dos cosas, que, o dos caras de la misma moneda. Así que podemos ir a Juan Mm. 8:31. No sé si alguien quisiera leerlo. Amén. Bueno, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. así es. Esta idea de permanecer, esta idea de permanecer es estar de pie, es quedarse ahí. Y como uno se queda en la palabra del Señor, no hay otra forma que practicándola. De hecho, eso es lo que está queriendo decir. No solamente es conocer a Dios, el carácter de Dios, quién es Dios, como lo vimos en Deuteronomio, sino que por medio de sus palabras también nos va a llevar a esta marca general que es ser fiel a la palabra de Dios en practicarlo. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Quizás este texto nosotros muchas veces podríamos repetirlo de memoria, pero es un texto muy, muy fuerte, es muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que dice este texto? No sé si alguien lo quisiera leer o recitar. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, si se dan cuenta, el enseñar, el redarguir, que es como convencer, el corregir, que es sacar del error, el instruir, que es entrenar, viene a tener un propósito, que podamos manifestarlo en toda buena obra. Entonces, no es solamente almacenar información. Si fuese por eso, grandes académicos estarían estudiando la Biblia y en realidad pasa. Hay muchos grandes intelectuales que han estudiado la Biblia y la almacenan ahí. Nada más que eso. O sea, hay un filósofo que terminó su vida en un psiquiátrico o en una casa que era similar a un psiquiátrico. Fue criado en en una casa cristiana, pero él en su vida se declaró ateo o contrario a la doctrina cristiana. Eh, de hecho, dijo, y una de sus grandes obras es que Dios está muerto, pero él no es porque no hubiera conocido la Biblia, sino que él conocía muy bien la Biblia y cuando estaba en el psiquiatra, o mejor dicho, en este hospital psiquiátrico, lo que se escuchaba balbucear no eran sus obras, sino que algunos versículos. Y estoy hablando de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, algo así se pronuncia más o menos. Eh, entonces, la palabra del Señor tiene el propósito de cambiar la mente, por supuesto, pero tampoco es almacenarla ahí, sino que tiene un impacto en el corazón y el corazón se manifiesta en las obras. ¿Sí? Eh, También podemos ver que una marca general del creyente también es una forma de vida distinta a la del mundo, que tiene una separación de las prácticas que lleva a cabo el mundo y eso es notorio, eso debe de verse notorio. Hay congregaciones donde para ellos el símil de esto es la vestimenta, ¿sí? Hay algunos que sugerían que cuando el Señor cambiaba el corazón, después el hermano tenía que venir con traje o con terno. Ya, lo que está queriendo decir aquí no es precisamente eso. Sí, sí, obviamente cuando va al culto ya no va a entender que va a una reunión con los amigos, eh, eh, que van a hablar cualquier tema, sino que van a ir a congregarse con una solemnidad y un gozo también de celebrar la santidad del Señor, porque el Señor murió, pero resucitó. Entonces, ¿podemos entenderlo por ese lado? Sí, por supuesto, pero también es importante que entender que eso es
mínimos detalles de lo que podemos decir de esta nueva forma de vida práctica, y podemos verlo y entenderlo según lo que lo dice la Escritura. La Escritura dice en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, podemos ver el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Amén. Ujú. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esta vida separada de la realidad del mundo que no conoce al Señor, tiene que ver con no ser esclavo del pecado. Incluso cuando el pecado busca someterte y hacerte pecar, eh, el Señor te dice y te garantiza que el Señor es fiel para no dejarnos tentar más allá de lo que podamos resistir. Porque el Señor es el que nos da la salida, y esa salida siempre es Cristo, siempre es su gracia, siempre es su amor, siempre es su misericordia. Entonces, en ese sentido, obviamente ya es un estilo de vida muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen al Señor, no podemos tacharlas a todas de inmorales, pero todas tienen diferente tipo de pecado, pero el pecado particular es que no adoran al Señor, no adoran al Señor porque no le creen, no le reconocen, no se sujetan a su perdón ni a su gracia, y por lo mismo cuando viene la tentación no hay nada que le diga, ¿no? ¿A quién? ¿Por qué me voy a abstener de esto? ¿Por qué me voy a limitar de esto? Si esta es una tentación y todos tienen esta tentación, entonces me dejo llevar. Entonces, es algo muy distinto. Aquí el texto nos está diciendo, no, no tenemos que ceder a la tentación, y el Señor mismo sabe cuándo es nuestro límite, y el Señor mismo está ahí para socorrernos, ¿sí? Y seguimos en las epístolas de Corinto, de Pablo a la iglesia de Corinto, y podemos ir a la segunda epístola, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué son esas cosas viejas? ¿Qué son esas cosas viejas que pasaron? Bueno, nuestra antigua manera de vivir, que está sujeta a la condición espiritual en la que nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado, separados de Dios, con una mente totalmente corrompida, con una mente eh, llena de vanidades, conforme a los estándares de este mundo, de los criterios y paradigmas de este mundo, conforme a las visiones de este mundo, porque en ese contexto venimos a esta tierra. Entonces, lo nuevo que hace el Señor Jesucristo es una vida renovada. Hemos sido levantados de entre los muertos en nuestros corazones, y hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios, para ser siervos de justicia, porque ya no somos más esclavos del pecado, sino que siervos para Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo, siervos de nuestro Padre Celestial, en el poder glorioso del Espíritu Santo. Entonces, es una vida transformada. Esto es fundamental, porque muchas veces cuando se habla de que somos siervos, de que hemos sido renovados, que hemos tenido una vida nueva, pensamos, hay veces que se da precisamente que está en el contexto de la iglesia solamente. Y la realidad es que la identidad de la iglesia no se ve solamente cuando nos congregamos, sino también cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, y, y ahí también cuenta en la vida que debemos de demostrar que somos esta nueva criatura, sí, cuando estamos juntos, por supuesto, y cuando estamos solos, también. O sea, debemos de testificar de que somos nuevas criaturas, y eso es importante. Bien, vamos a pasar. Voy a mencionar solamente los puntos que quedaron, porque si no, no vamos a tener lugar a la actividad, y es necesario que tengamos la actividad, ¿ya? Entonces, primero, mencionar solamente que un discípulo tiene una autodisciplina en desarrollo, por supuesto.
Cualquiera que se crea que tiene una disciplina intachable, siempre tiene algo en que mejorar. Entonces, autodisciplina en cuanto a su dominio propio, en cuanto a cómo el fruto del Espíritu le lleva a limitarse de algunas cosas que no le van a beneficiar, y también, asimismo, también en el sentido de, de, de servir al Señor en cuanto a su oración, en cuanto a su lectura de la palabra, en cuanto también a si levanta cánticos espirituales, no solamente en la congregación, sino en su corazón al Señor. Bien, otro que podemos decir, un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Y eso es importante. No solamente quedarnos contentos de los que somos, sino que también añadir a otros, porque el Señor nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, y partimos con la nuestra. También, y ahí viene la pasión por el evangelismo, que está muy ligado, lo separé solamente para enfatizar la idea de predicar la palabra del Señor, dice, persevera en su fidelidad práctica a la palabra de Dios. La santidad también, nuevamente vuelvo a reiterar que es como lo mismo, pero ya prácticamente en cuanto a la santidad que nosotros debemos de considerar, mirarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos y decir al Señor, examíname, como dijo el salmista, para ser cada día mejor hijo del Señor. Y esto también se puede encerrar, todo esto se puede encerrar en vivir en el Espíritu, que básicamente es dejar que el Señor, por su palabra, haga su voluntad en nuestra vida y ser movidos a cumplir sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien que es guiado por el Espíritu peca? Esa persona no va a quedar en la frustración, sino que va a sentir el dolor, pero va a ir en arrepentimiento y fe, y va a perseverar nuevamente orando al Señor para que pueda crecer en su vida espiritual. Estas son algunas marcas de los discípulos del Señor, de los creyentes, de los que deben demostrar el amor en la membresía, ¿sí? Ese es el foco. Estamos viendo, sacando algunas membranas para entender que un discípulo tiene esto en su vida, en mayor grado, en menor grado, pero está en desarrollo. Pero aún así tiene esta responsabilidad de amar a Dios en la congregación y también amar a sus hermanos, porque si dice que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, el tal que dice la Escritura es mentiroso. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, un comentario? Ya. Entonces, si no hay dudas, no hay comentarios, voy a dejar de compartir y vamos a ver otro archivo que tiene que ver con la actividad, y que la idea es que nosotros podamos estar tomando todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos hablado en esta última sesión, y ver cómo afecta realmente a la salud espiritual de la iglesia, porque de eso se trata, ¿sí? Bien, eh, no lo, no lo puedo ver, no sé por qué razón, no entiendo, pero, ya, bueno, ahí está. ¿Ven el archivo Word? Si me están haciendo con la cabecita así, yo no Y estoy se ve, viendo. se Ya, logra ok, ver. gracias. Sí. Esto me recuerda mucho en mi último año de trabajo en la escuela. Bien. eh, Aquí hay 4 preguntas. Aquí hay 4 preguntas. La primera pregunta dice, el pastor Donald Whitney escribió un pequeño libro acerca de 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual. En algunas de ellas muestran una relación entre nuestra salud espiritual y la iglesia local. ¿De qué manera el desamor, entendiéndose que es falta de amor, por la iglesia afecta la vida espiritual del creyente y en los miembros de la iglesia local? Eso debería decir.
Bien, entonces vamos a dejar ahí, no sé, y esto es algo para que cada uno de ustedes pueda participar. Nuevamente repito, la pregunta dice, ¿de qué manera el desamor, falta de amor por la iglesia afecta la vida espiritual del creyente y en la de los miembros de la iglesia local? ¿Cómo creen ustedes que esto afecta? Y la palabra es suya. Pero no me ve. Hable. ¿Hablo? ¿Puedo Sí, hablar? sí, Ya. Yo considero, hermano, que el amor es lo más importante en la iglesia. Considero yo que afecta tanto la vida, como dice ahí, la vida personal, porque cuando no hay el verdadero amor, la persona no siente deseo de congregarse. Mm. Y cuando se congrega con desánimo. Entonces afecta mucho, tanto personal como a la iglesia local. La falta de amor. Yo para mí considero que el amor es lo más importante en la vida cristiana. Así es, así Eso es lo es. que yo pienso. De hecho, un pastor decía que el amor no es algo, sino que es todo, es Sí. todo en la vida cristiana. Y, y bueno, entonces, según lo que usted me cuenta, hermana Noemí, ¿cómo podríamos diagnosticar si una persona que está falta de amor está bien en su salud espiritual o está más o más o menos mal? Más o menos, yo pienso, pues, está más o menos entre, sí, entre frío y caliente. Más mal que bien. Claro, Claro. o sea, entendemos que, bueno, ese es un texto, me saca un texto de Apocalipsis, pero claro, esas cosas que se puede generar en el corazón del Señor, de que obviamente no le agrada a alguien que no ama. Claro, claro. ¿Y eso cómo puede afectar a la congregación? No, no sé si usted misma quiere responder en este sentido o quizás, no sé, eso cómo afectaría a la congregación o cómo afecta a la congregación. Afecta a la congregación, ¿por qué? Porque resulta que si la persona no tiene desamor para la iglesia, no llega con deseo, no llega con alegría, llega prácticamente, bueno, yo voy por cumplir, ¿entiendes? Porque cuando la persona va con amor, va con alegría, va con alegría y se siente feliz de ver a su hermano, pero cuando no, eh, es prácticamente una rutina de juntarse con los hermanos. Pero el amor es distinto, pienso yo. Sí, Esa es mi sí. participación, porque si no... Muchas gracias, hermana Noemi. Mi esposa creo que quiere comentar algo. Sí, de que si hay falta de amor, van a abundar otras cosas en la vida de esas personas. Entonces, si hay falta de amor, va a abundar el egoísmo, que es como lo contrario al amor. Y eso va también a generar conflicto entre los hermanos por la falta de amor que hay entre ellos. Ujú, No va a haber preocupación, sino que cada uno se va a preocupar de sí mismo y eso también no le agrada al Señor. ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted, hermana Daniela. Así que, bien, ¿alguien tiene algo más que agregar? ¿Algo que decir en relación a esta primera pregunta? Yo, hermano Walter, Hermana Mari. nosotros como iglesia somos un cuerpo, ¿cierto? Ujú, Y nosotros cuando vamos creciendo, y bueno, cuando uno es mamá o cuando es tía o etcétera, uno ve que el niño necesita amor para crecer, para que crezca sanito, porque por amor me hace que yo haga lo mejor para ese niño. Y dejo al lado mi egoísmo, lo que yo quiero, no, el amor me motiva. Y nosotros como iglesia, siendo cuerpo, también ese es el amor que nos tiene que motivar, para que vamos creciendo sanos. Y cuando la iglesia va creciendo sana, el Señor por añadidura va a ir agregando a hermanos o a gente a nuestra iglesia. Entonces siento que cuando no hay amor y las cosas no se hacen por amor,
claro, al principio se pueden ver como bien, pero llega un minuto en que que el fundamento cae, porque el amor va a ser la columna en la cual nos va a hacer crecer y tomar las decisiones en amor, pensando también en lo que dice el Señor, porque tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces no hacer a otros los que no quiero que me hagan a mí. Y ahí entra el respeto y todas las cosas que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, siento que es la columna de la iglesia, el amor. Y ese amor que sentimos muchas veces por nuestros amigos, nuestros parientes, sentir por los hermanos, porque nos une el mismo Padre. Entonces, también quiere decir que el Señor ha transformado nuestros corazones, porque si no hubiésemos estado unidos en la iglesia, yo nunca hubiese conocido a nadie de los que estamos acá conectados, y yo no sentiría el amor que siento. Entonces, eso mismo nos une. Sí. Muchas gracias, hermana Marcia. Creo que Juanito quería decir algo. Sí, no, meditaba ¿cómo está mi hermano? Buenas noches. Meditaba lo que decía mi hermana Marcita, hermana Noemí, decía mi hermana Daniela también, es que del momento que decimos que tenemos falta de amor por la iglesia es porque tenemos falta de amor por Cristo. Entonces es complicado eso, porque el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es tal es mentiroso. Entonces, y el hermano es parte de la iglesia, entonces, y la iglesia, el hermano es la iglesia en sí, de cierta forma todos somos la iglesia de Cristo. Entonces no es tan, es fuerte que haya una falta de amor, es algo totalmente criticable para uno mismo. Hay muchas cosas, como dice bien Daniela, hay muchas cosas que abundan cuando hay falta de amor. Abunda la crítica, el pelambre, el cagüín, el que todo le parece mal. Abundan muchas cosas cuando hay falta de amor por la iglesia. Critica el liderazgo, al final pasa a ser, en vez de alguien que aporte o que sirva a su hermano, pasa a ser, entre comillas, puede llegar a ser piedra de tropiezo. Pero también hay que entender que ese amor que tiene la iglesia es capaz de enderezar a ese que está mal, en disciplina. Así que eso más que todo que es algo fuerte, la verdad, esa falta de amor por la iglesia, la palabra del Señor dice claramente que aquel que no ama a su hermano es porque no ama a Dios. Y hay un tema crítico, personal de cada persona que tiene ese tipo de problemas. Sí, sí. Muchas veces nosotros, es verdad, vemos que pueden ocurrir situaciones y a veces las situaciones parecen que definen todo, toda la realidad. Y hay que ser consciente que somos imperfectos. En Cristo somos perfectos, pero nuestra realidad caída aún peca. Entonces, en ese sentido, si se evidencia una falta de amor, probablemente hay que llamarlo al arrepentimiento al hermano, sabiendo que es hermano, para que entienda que está pecando, porque si no está amando al hermano como según los estándares del Evangelio, está pecando contra el Señor, porque está diciendo que ama al Señor incluso, y con su forma de hacer no lo está haciendo. Entonces, es importante. Ahora, eso es una clara evidencia de que estamos faltos de la obra del Espíritu. Entonces, y eso es fundamental. Por eso, en la instancia anterior, yo presentaba que andar en el Espíritu finalmente involucra todo, porque no vamos a generar de la noche a la mañana el amor cristiano, el amor de Cristo por su iglesia, ese amor que Él tiene por su iglesia, de una forma humana, corriente, por nuestras propias capacidades, por nuestras propias reflexiones, no, sino por la obra sobrenatural del Espíritu. Y ahí viene la idea de la palabra nuevamente, porque el Espíritu no nos va a recordar algo que nunca escuchamos, porque el Señor le dijo a sus apóstoles, el Espíritu les va a venir a recordar lo que yo les he dicho. Bueno, a nosotros el Señor nos dejó su palabra. ¿Cómo vamos a enterarnos de lo que el Señor dijo y cómo nos va a recordar el Espíritu Santo si no hemos pasado ahí con la Escritura? Imposible, imposible. Y ahí también viene un tirón de oreja fuerte, aunque no lo veamos tan así, muchas veces eso lo ocupa como disciplina el Señor, lo ocupa como disciplina. Entonces, Bueno, Walter, dígame, hermano César. de repente se ve como una pequeña contradicción cuando enseñamos tenemos que andar por el Espíritu.
Y de Claro, repente de nosotros mismos sale, pero no nos hagamos tanto los espirituales. Entonces, ese concepto hay que aclararlo, porque claro. según lo que estamos hablando, hay que buscar vivir por el espíritu. Sí, Entonces, ese concepto que muchas veces lo tomamos a la chacota, a veces afecta también dentro de la congregación. sí, Por eso sí, que en este totalmente. sentido es bueno tener humor de repente, pero si estamos en las cosas de Dios hay que mantener la norma, Sí, hay que mantener el equilibrio en ese sentido, para que no se vea algo tan liviano, una congregación que es liviana, porque, claro. porque ahí en Gálatas 5, 22 o 23, ahí nos habla claramente que debemos buscar los frutos del Espíritu. Sí, Y eso es lo que muchas veces falta en nosotros, el fruto del Espíritu. Entonces sí, la iglesia se debe dar énfasis en ese sentido a buscar los frutos del Espíritu y cuidarnos mucho de las bromas que hacemos. Oye, no seas tan espiritual, pues. Pienso yo de esa manera. sí, sí. De hecho, yo lo he escuchado muchas veces y estoy de acuerdo con lo que dice, porque decir que vamos en busca de las cosas del espíritu, de los frutos del espíritu, y buscar como andar viviendo como espirituales, no como carnales, como dice en Corintios, eh, tiene una clara interpretación y que se sujeta a la escritura. O sea, ¿cómo entendemos la voluntad del espíritu? No vamos a estar mirando al cielo y decir, ¿dónde está la voluntad la voluntad del espíritu? Está en la escritura. Todo aquel que anda conforme a la escritura está obedeciendo a la voluntad del espíritu. Entonces, lo que deberíamos de buscar fervientemente es someternos por la obra del Espíritu a obedecer la Escritura. Porque si obedecemos la Escritura por el poder del Espíritu, conforme a la gracia que está en Cristo, no vamos a estar haciendo algo que sea contrario a lo que Dios quiere que hagamos. De hecho, por eso está la idea de 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es decir que es exhalada, que fue un suspiro, fue un soplo de parte del Señor, es parte de la misma esencia de Dios que fue registrada ahí en la Escritura. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros entender que cuando tomamos a la chacota el estudio de la Escritura y no tenemos relación de que si el Señor va a obrar en mi vida, me va a guiar conforme a la Escritura y que solamente apelo a mi intelecto, claramente hay algo viciado ahí, no está correcto. Alguien que es espiritual, alguien que piensa conforme a la Escritura, que busca someterse a la voluntad del Señor conforme a la Escritura, pero entiende perfectamente que lo que entiende, lo que razona, lo que siente, lo que puede obedecer, no es por su capacidad, es por la obra gloriosa del Espíritu. Por eso dice, la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu es esto y esto y esto y esto. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si andamos como carnales y no andamos como espirituales, ¿va a haber alguna edificación? No, no hay ninguna edificación, para nada. Entonces, obviamente la salud de la iglesia local no va a estar buena, no va a estar buena. De hecho, incluso si predicamos solamente el mandamiento y nunca mostramos la gracia del evangelio, uy, vamos a estar todos súper, súper bajo la condenación que nos hace sentir el mandamiento, porque el mandamiento de Jehová es perfecto. ¿Y qué hace alguien tan perfecto con algo tan imperfecto como nosotros? Entonces, eso es tremendo, o sea, ¿qué contraste hay? Es un abismo tremendo. Pero ahí está la gracia del Señor, que podemos contemplar ese mandamiento y entender que el mandamiento también nos transmite gracia para decir, este es el camino que debo andar y sé que no es por mi propia fuerza, sino que por la gracia del Señor conforme al poder de su Espíritu. Entonces, es importante, importante. La falta de ese amor en algún miembro o en la congregación demuestra eso, que hay una falta de la obra del Espíritu y que no hemos tomado seriamente. No hemos tomado seriamente. Ahora, lo podemos considerar con nuestra iglesia local, podemos tomarlo con nuestra propia vida, y aunque quizás los números se vean en rojo, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a perseverar, pues vamos de guatitas delante del Señor y decir, Señor, ten misericordia de nosotros y haz tu buena obra en nosotros. Nos rendimos a ti, como cantábamos el otro día. Y eso es. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Mi hermana Maritza, Sí, después Roberto y Sara, creo. Sí. no, yo quería un poco acotar lo que, bueno, ya lo dijiste tú en palabras más bonitas que yo, pero en verdad yo pensaba cuando leía estas preguntas, pensaba y decía, bueno, en un club social también puede haber gente con amor y puede haber gente amable, que se respetan, que se tienen afecto, porque yo estoy yendo a un grupo de la tercera edad. Entonces, yo decía, no es lo mismo, no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de, como tú bien lo dijiste, y muy bonito, el amor del Señor que va a obrar en nosotros a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, muchas veces en un club social alguien nos cae mal y a lo mejor no se van a hablar, ¿no? Ahora, aquí entre los hermanos puede ser que tengamos diferencia, puede ser que no es que nos caigamos mal, sino que no estamos de acuerdo con el hermano o la hermana, pero ese amor de que viene del Señor y que no es nuestro, como tú bien lo dijiste, no es un amor que proviene de mí, la fuente de ese amor es el Señor Jesucristo, y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero claro, yo a veces no estoy de acuerdo con una hermana, un hermano, pero igual yo oro por ese hermano, oro por la hermana y no voy a pensar mal del hermano, o sea, eso no da cabida, o sea, no es de un discípulo de Cristo, porque una de las marcas, como bien lo aprendimos, es el amor hacia nuestros hermanos. Entonces, ese hermano o hermana que tiene desamor, yo decía, hay que ver, pues, si el signo principal de un cristiano es tener amor por el Señor primero y después por nuestros hermanos, por el prójimo, ¿por qué entonces tengo desamor? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y ahí yo creo que es muy importante que estemos orando por esos hermanos o esas hermanas, porque o no ha conocido realmente al Señor, o hay algo diferente, pero hay algo. O sea, no es una cosa normal que un cristiano, un discípulo de Cristo tenga desamor, a no ser que ande desalentado, que esa es otra cosa. ¿Ah? Más o menos, eso me llevó a reflexionar, eso, pero tú lo dijiste mejor, Walter. No, no, muchas gracias, hermano Maritza. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y de hecho, el pensar en el amor no es aceptar todas las cosas, como todos los caprichos de todos. No, no se trata de eso, porque entre los caprichos de repente se cuela cosas pecaminosas que uno desea. Entonces, es que mi gusto, mi deseo y un montón de cosas. Por eso somos una congregación que todos nos vamos edificando y todos podemos compartir, todos podemos opinar. Entonces, el amor en sí es un afecto santo que busca edificar al otro conforme la escritura. Y si vemos a alguien que amamos y que es creyente y que ha pecado, ¿cuál va a ser mi deseo? Que se arrepienta, ayudarlo a perseverar, animarle a corregir su vida. Eso, es eso. Roberto y Sara creo que querían decir eso. Algo. Perdón, querían decir algo. Queríamos decir eso mismo. Amén. No, no, es que bueno el punto que tocó la hermana Mari, porque también lo iba a comentar, porque bueno, estuve en una congregación donde como club social funcionaba muy bien. Era una iglesia que estaba muy llena, tenía muchas actividades, pero el vínculo con respecto al amor es el vínculo perfecto que existe entre Dios y nosotros, y creo que el amor verdadero es un amor sacrificial. Entonces, claro, si no hay amor por la iglesia y me digo de ser creyente, es como una incoherencia. Es una incoherencia esa falta de amor por la iglesia. Es verdad que al principio... ¿ah? La Biblia dice que si no somos capaces de amar, claro, si no somos capaces de amar, somos mentirosos, sino, como dice mi esposa, me recuerda lo que dice la Escritura. Entonces,
la falta de amor por la iglesia, si bien al principio tal vez puede costar, porque incluso Pastor Hernán en su predicación de ese día domingo lo dijo claramente, donde la Escritura lo menciona, que al principio partimos por soportarnos. Tenemos que soportarnos lo uno al otro. Pero el final de ese soportarnos es que nos amemos, y que nos amemos de corazón, porque es un amor que excede incluso al amor familiar. Es un amor más profundo, es un amor más potente, porque es un amor que viene del Señor, el ágape, como lo dicen en el griego, no el filio ni el eros. Amores totalmente distintos que muchas veces se ven en la práctica en aquellos clubes, cuando uno participa en barras de equipos de fútbol, también ocurre lo mismo, hay un compañerismo, pero no es lo mismo el amor de Dios. Entonces, que ese amor no esté presente en un creyente y que falte ese amor por la iglesia y ese deseo porque en la iglesia uno lo sirva y uno poder servir a la iglesia con los dones que da nuestro Señor, claramente refleja que hay un problema ahí con esa, a lo mejor de forma intelectual alguien pudo haber creído, pero es una transformación que viene de adentro, es el Espíritu Santo, que es Dios mismo que entra al creyente y hace esta transformación. Entonces, no es algo así que se pueda tomar como muy relajadamente, decir, yo conozco a Dios y amo a Dios, por algo la Escritura dice, si no amo a mi hermano, es categórica la Escritura en decirlo y es fuerte, mentiroso. Así que, bueno, ese era mi comentario. Así que eso, hermanos queridos. Sí, sí, es fundamental porque viene a ser un criterio que Dios ha establecido incluso en su relación con la iglesia local. Si tú tienes problemas con la iglesia local y dices que me amas, cuidado, probablemente estés amando a algún Dios que te hiciste en tu propia imaginación, no, es el Dios que sí se ha revelado a la humanidad por medio de su palabra y el Evangelio. Bien, hemos dado harto énfasis en esto, pero quedan algunas 3 preguntas, pero la pregunta número 2 es a la inversa, a la inversa. ¿De qué manera positiva sí puede afectar el amor en la salud espiritual del creyente y en la membresía de la iglesia local? ¿Puede afectar positivamente? ¿Qué creen ustedes? Y bueno, ¿y cómo veríamos eso? Si lo contrario era no edificar, divisiones, egoísmo, bueno, aquí se vería el amor en sí, el servicio, la edificación, la idea de poder estar sirviendo al otro y pasar incluso situaciones difíciles. Porque el amor te dice, estoy acá, te voy a servir, te voy a ayudar, estoy dispuesto a guiarte si es necesario. Y así también, cuando yo lo necesite, tú también podrías guiarme al Señor conforme a su palabra. ¿Sí? El amor es fundamental, afecta de manera positiva, totalmente, totalmente. Y si falta de amor, es una salud espiritual decadente, pero si hay amor, obviamente está bien porque está conforme al estándar del Señor. Ahora podemos ver la pregunta 3. ¿Cómo creen que pueden los líderes de la iglesia local animar a sus miembros a crecer en amor el uno por el otro? Y aquí nosotros nos vamos a salir, desconectar y ustedes van a conversar. No, no, ¿cómo creen ustedes que podrían los líderes de la iglesia local animar a los miembros a crecer, a los miembros, perdón, miembros a crecer en amor el uno por el otro? Y si tienen algún versículo bíblico por ahí, por favor, es el momento de dejarlo salir. Hermano Walter. Amarse. Siento que los líderes en enseñar la palabra, en lo que sea sana doctrina, ayuda y anima a la iglesia, porque la palabra es la que anima, la gracia del Señor es la que nos va a sustentar. Entonces, cuando conocemos la palabra, porque los líderes se preparan y la enseñan bajo lo que en ella dice, nosotros como iglesia recibimos esa palabra y esa es la palabra la que nos va a ir fortaleciendo como cuerpo. Entonces, y obviamente el hecho de verlos animados, porque siempre obviamente no siempre van a estar animados porque igual tienen como sus problemas, sus dificultades, pero van a veces ser situaciones puntuales.
pero eso también anima a nosotros como iglesia a apoyarlos. Pues si los vemos que siempre andan enojados y gritando todos, nosotros no nos vamos a querer estar cerca. Pero eso también es lo que el amor de los líderes hacia la congregación que se demuestra, poner en el servicio y en poner en práctica la palabra. Pero así como los líderes son ovejas, no debemos de olvidarnos que también nosotros como ovejas tenemos las mismas obligaciones y los mismos deberes que ellos. Y siento que es en conocer la palabra y recalcar el amor de Dios, y ese es el amor que transforma, el amor bíblico. No el amor que uno tiene por lo que el mundo nos enseña lo que es el amor, sino que el amor bíblico. Cuando ese amor bíblico está, yo creo que las cosas se van dando desde los líderes hacia abajo, y de abajo también hacia arriba, levantando a los líderes cuando se necesite. Sí. Muchas gracias, hermana Marcia. Hermano Walter, Dígame. le hago una consulta sobre el amor que decía mi hermana Marcia, el amor bíblico. ¿Qué amor es ese? Amor bíblico. Es todo lo que nosotros hemos venido describiendo. Lo podemos definir como un afecto santo impartido de parte del Señor. ¿Cuál es su objetivo? Hacer el bien al otro. ¿Con qué propósito? De guiarlo hacia Dios y a la obediencia en la Escritura. Incluso en los momentos de desánimo, animarlo por medio de la Escritura. Es ese amor, estar dispuesto a servir, a pasar sacrificio y estar ahí para edificar la vida de esa persona. En ese sentido podemos nosotros entender el amor, es buscar el bien del otro por medio de la obra de Dios en su vida. O sea que el amor bíblico es, por ejemplo, si yo con una hermana para guiarla por la palabra de Dios, ese amor bíblico. De hecho, las preocupaciones que nosotros tenemos por los hermanos tiene que ver con eso. O sea, si yo me preocupo por la salud de la hermana, también tiene que ver con un amor bíblico, porque nos manda a estar... Es el amor de Dios que está en uno, po. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, ese amor que Dios ha puesto en uno ahora es amor bíblico? Eso yo quiero saber, porque yo, por ejemplo, si usted me dice que uno tiene que, por ejemplo, entregar el amor por medio de la palabra, eso yo pienso que es amor bíblico. Pero el amor que nace, que Dios ha puesto en uno, ese es un amor que Dios lo ha puesto por medio de su Espíritu Santo en el cristiano. Sí, sí. Entonces, yo creo que... eso es lo que, porque yo en esta circunstancia yo quedo dudosa. Entonces, como estamos en un estudio, yo le pregunto para saber. Porque, ¿entiendes? Porque yo, por ejemplo, el amor, yo siempre lo he conocido como el amor que Dios a uno le puso por medio de su Espíritu Santo, que usted tiene amor para el hermano, para todo lo que es su prójimo. Entonces, eso pienso que es el amor. Pero, por ejemplo, amor bíblico, yo primera vez que escucho, entonces por eso yo quiero que usted me lo aclare, por favor. Básicamente es decir que los parámetros de lo que nosotros entendemos por amor, el amor de Dios obrando en nosotros, está definido en la Escritura. Entonces, por eso podemos decir que el amor es bíblico y amor que no es bíblico, porque si el amor de Dios se ve registrado en la Escritura, podemos decir que es el amor bíblico, porque está ahí registrado en la Escritura. Entonces, de lo contrario, podemos hablar del amor como se ve en el mundo, un amor que muchas veces está centrado pero en el uno amor mismo. del mundo es ficticio, por hermano, el amor del mundo no tiene nada que ver con el amor que tiene un cristiano, un hijo de Dios. Sí, entonces para hacer como énfasis, a veces ocupamos eso, pero refiriéndonos a ese término, refiriéndonos al amor de Dios, porque el amor de Dios lo vemos en la Escritura, y por eso es como un término que podemos recalcar y hacer distinción. Yo, ¿sabe por qué le pregunto? Porque como yo no soy muy escritural, entonces no va a venir el enemigo a ponerme que no, porque tú no tenías amor, porque tú no, ¿me entiendes? Por eso le pido que me... No, Muchas gracias. de hecho, usted estaba mencionando
muchos criterios que se ven en la Escritura y que nos describen, nos definen cómo es el amor de Dios. Y eso está muy bien. De hecho, podemos decir, amar lo que Dios ama en nosotros. O sea, en nosotros se manifieste ese amor de lo que Dios ama, de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios ha trazado conforme a su voluntad. Y en eso nosotros perseveramos y nos sometemos. Pero tiene que ver no solamente con acciones, sino que es, como usted muy bien dijo y como se ve en la Escritura, es un afecto profundo en el alma. Juanito quiere decir algo. Y creo que mi esposa quiere decir algo. No, mi hermano Walter, es más que todo escuchar a mi hermana Noemí y le doy toda la razón, porque muchas veces hay hermanos, y bueno, yo también me he confundido, a veces mi mamá también. El amor de madre es algo tan grande, ¿cierto? Algo tan lindo, que la mamá dan todo por los hijos, pero ese no es el amor bíblico, porque muchas veces la mamá tapa los errores de los hijos en vez de corregirlos inmediatamente. Hay mamás que son así. Y eso ya no sería un amor bíblico, ¿cierto, hermano Walter, o me equivoco? ¿Cierto? ¿Podríamos dar como un ejemplo de un amor no bíblico? Porque siempre el amor es el amor que entrega Dios a través de la Biblia, ¿no? El que enseña Él, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, que anda en rectitud, que busca. De hecho, la definición de amor lo vemos en 1 Corintios 13. De hecho, podemos decir, yo robé para entregarte todo lo que tú necesitabas. Porque te amaba, tuve que ir a asaltar a ese hombre o a esa mujer. Entonces, claramente puede estar justificando su impulso, su deseo, y no es mentira que se sienten afectos, pero están corrompidos. Esa es la idea, están torcidos por el pecado. Y por eso van a tomar cualquier excusa de su pecaminosidad y lo mezclan con ese afecto que está en las personas. El Señor dijo que incluso los ladrones se amaban los unos a los otros. Incluso los ladrones, ¿cómo el padre no va a amar a sus hijos y les va a dar lo que ellos le están pidiendo y están necesitando? Entonces, porque incluso entre los gentiles y los incrédulos hay amor, pero un amor corrompido, no perfecto. Y ese amor nos ha venido a nosotros, el amor del Padre, el amor perfecto. Y eso no ha impartido en nuestros corazones. Entonces, volviendo a la idea, muchas gracias por este paréntesis y creo que ya estamos un poco pasados, pero esta es la idea. Sí, yo estoy de acuerdo que los líderes tenemos que enseñar la escritura, recordar la escritura, volver a repetirla y decía algo súper importante, que es modelar, modelar la escritura. De hecho, Pablo a Timoteo le decía, sé ejemplo tú en todo, en fe, pureza, y cómo conducirte en la casa de Dios. Y en eso no está incluido el amor, por supuesto que está incluido el amor. De hecho, me acordé de un texto de Tesalonicenses, pero antes de eso, mi esposa quería decir algo. O sea, tenía en relación a lo que habían ya mencionado, pero lo que decías tú de que el amor es hacer el bien, y los versículos que había encontrado relacionado con eso era Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, es interesante si vemos esos dos versículos juntos, porque muchas veces nos quedamos con el sembrar como en el aire, pero ahí está apuntando directamente a hacer el bien a la familia de la fe. Directamente está enfocado ahí. Entonces es fundamental. ¿En qué no debes desmayar? En hacer el bien, mostrando ese amor a la familia de la fe. Y ese amor está nutrido por lo que el Padre ha hecho, lo que nuestro Señor ha hecho. Bien, creo que por honor al tiempo vamos a tener el fin de esta sesión. Así que vamos a dar las oportunidades finales para que puedan estar comentando y luego vamos a estar orando para despedirnos. Si alguien quiere decir algo, agregar algo que siente que no se ha dicho. Agregar una cosa cortita, hermano. Cuando yo me refiero al amor bíblico, es ese amor que me hace hacer cosas que yo como humana caída no lo haría. Ejemplo, amar a mis enemigos.
Eso para mí es que la Biblia a mí me dice que tengo que amar a mis enemigos, cosa que la Marcia pecadora no lo haría. Entonces, es ir en contra del sentimiento que conocemos por amor, porque yo amo esperando que alguien me dé algo a cambio, lo que el mundo enseña. En cambio, el Señor me dice que mi amor debe de ser por amor a Él, yo hago las otras acciones. A eso me refiero cuando es bíblico, es como para hacer la separación entre el amor que conocemos del mundo, lo que es amor, a lo que es realmente el amor que Dios nos entrega. A eso. Diferenciar Yo claramente los también quiero criterios. decir algo. ¿Quién está hablando? Yo. Sara. Es que yo estaba escuchando todo lo que decían y se supone que nosotros como hijos del Señor, el amor de nosotros se tiene que someter a lo que la Escritura dice. Por ende, comparto mucho lo que dice la hermana Marcia, porque, por ejemplo, en mi caso, me pongo yo como ejemplo, no, o sea, no como ejemplo, sino como referencia, es que si yo veo que Esteban, que es más chico, está haciendo algo que no corresponde, yo lo puedo amar mucho, pero mayor que mi corazón, porque la palabra se lo dice, que nuestro corazón es engañoso, es Dios. Entonces, ¿cómo puedo amar yo a mi hijo si no lo corrijo en el caso de las mamás, o si no lo llevo a Cristo? Porque si no, eso no sería amor, po. Vendría a ser como el gentil, que ama y que cree amar, pero no es verdadero amar. ¿O me equivoco? O sea, como habíamos dicho, como lo dice la escritura, es un amor pero corrompido. Está totalmente impulsado por sus propios pecados y está bien. De hecho, podemos sacar lo que tú estás diciendo como un principio incluso para los líderes, que es estar velando por la grey, y que lo dice la escritura, y estar atento de corregir a los creyentes, porque por más que te amemos, hermano o hermana, tenemos que corregirte, tenemos que animarte, incluso ustedes también viceversa. Si ven algo en algún líder, decir, hermano, tengo que hablar contigo de esto en buenos términos, ya sea para entender bien y confirmar lo que estoy viendo para poder corregir. Entonces, en ese sentido, es importante, es fundamental. O sea, es fundamental no dejar pasar por alto el pecado que el Señor no pasa por alto. No es como cortando cabezas, no es como estar decapitando, sino que se entienda la idea, sino de que estar velando y llamar a consejería, discipulado y exhortándonos. Bien. Y bueno, como lo que dice Hebreos 10, 24, 25. 10, 24, 25, nuevamente volvemos a eso. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario de dejar de congregarnos, exhortándonos, tanto más cuando vemos que aquel día, el día de la venida del Señor, se acerca. Así que ese es algo fundamental. Bien, entonces vamos a estar terminando en oración y le voy a pedir a nuestro hermano Andrés Díez de Medina si puede estar orando. Ahí sí. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu amor y por este tiempo. Te damos gracias, mi Dios, porque ha sido de provecho para nuestras vidas espirituales, mi Dios. Te damos gracias porque hemos aprendido más sobre el amor hacia el prójimo, más sobre el amor, Señor, de hermanos, el amor de iglesia. Te damos gracias, Padre, porque podemos tener este tiempo de edificarnos y de ayudarnos y estimularnos al amor, Señor. Oramos y pedimos de su ayuda para ser prácticos en esto, mi Dios, y también glorificarlo a usted en el vivir, en la congregación, en lo congregacional y en la práctica del amor para los unos con los otros, mi Dios. Bendigan a mi Dios este tiempo, bendiga a mi hermano Walter, que prepara esta enseñanza, este tiempo, Señor. Ayúdelo y guíelo también en las enseñanzas posteriores, Padre, y también oramos y damos gracias por los que pudimos conectarnos y también, Padre,
Pedimos su obrar divino y que usted esté ayudando también a mis hermanos, en los que no se han podido conectar, y que esté orando en sus cuerpos, en la salud física, mi Dios, y que su mano esté obrando en todo, en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por su amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.